Muy bien. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, ya me presento Pascual, me llamo Justo Hidalgo y lo que me pidieron que contase un poquito es la historia de 24 símbolos, ¿no? Por lo menos hasta donde estamos. Así que, bueno, como quiero que fue hacer un poco personal, pues son casi todo dibujitos míos. Siempre digo lo mismo, ningún artista real ha sido herido en la confección de estas transparencias. ¿Vale? Entonces, bueno, empecemos por la primera parte, o sea, ¿qué es la idea? Bueno, 24 símbolos, ahora contaré en detalle lo que es, ya lo cuento un poco Pascual, pero bueno, cómo funciona. Pero está relacionado con libros y esta fue la primera parte. Nosotros, los 4 socios, tenemos pasión por los libros, que es una cosa muy normalita, o sea, lo dice todo el mundo cuando monta su empresa, tengo pasión por... Pero en nuestro caso surgió así, éramos 4 socios que trabajamos en una empresa, 4 compañeros, hablábamos mucho de libros y de pronto se nos ocurrió hacer un proyecto relacionado con libros, pero en nuestro tiempo libre. Lo primero que se nos ocurrió fue convertirnos en una especie de editorial en la que cogiésemos libros de los gurús de gestión americanos, conseguir los derechos antes que llegase Planeta y publicarlos aquí. Bueno, menos mal que no lo hicimos, hubiéramos sido unos editores desastrosos, pero ya a partir de ahí empezó a surgir la idea de hacer algo relacionado con libros. Y entonces cuando surge el concepto que decía Pascual de ¿hay un Spotify de libros? Es decir, ¿hay algún servicio en el que tú puedas pagar una cuota y puedas leer los libros que quieras sin ninguna limitación y sin preocuparte? Bueno, en el 2010, que es cuando empezamos a pensar en ello, pues no había nada. Había alguna cosita, había mucha discusión sobre ello, pero no había un servicio horizontal de manera que puedas leer básicamente lo que quisieras, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a darle vueltas y luego, además, coincidió que a finales del 2010, de enero del 2010, además coincide, está relacionado con lo que ocurrió ayer, pues Steve Jobs anunció el iPad y de pronto dices, ostras, es que esto es, ¿vale? No nada de tinta electrónica ni historias así. El iPad es el lugar donde creemos, bueno, tabletas o lo que sea, donde creíamos que la gente iba a leer, iba a pasar su tiempo digital. Así que decidimos apostar todo por este concepto del Spotify de libros y, bueno, pues nos decidimos a montar la empresa. Qué jovencitos estamos ahí, pues. Bueno, esto empezó pues como siempre. Nosotros no empezamos en un garaje, bueno, casi siempre empezamos en un garaje. Esta es una foto un poquito posterior a la historia que estoy contando, pero estas son las primeras oficinas en las que estuvimos, eran oficinas de nuestro primer inversor y tenía una puerta de garaje, con lo cual sí podemos decir que empezamos en un garaje. Pero bueno, la realidad es que empezamos en el Gran Café Gijón. Fue una de las primeras reuniones que tuvimos. Dijimos, vamos a hacerlo bien, Gran Café Gijón, vamos a reunirnos ahí los 4, a hablar del modelo de negocio, etcétera. No volvimos a ir, el café es muy caro, así que a partir de ahí empezamos a ir a sitios un poco más de startup, donde el café fuera un poco más barato. Pero bueno, un sitio precioso para empezar. Y bueno, pues la idea era esa, ¿no? La idea era conseguir que los libros estuviesen allí donde tú estés, ¿no? Entonces empezamos con cosas que ahora es verdad que pueden parecer más normales, pero en el 2010 hablar de lectura en la nube, hablar de que no importa qué dispositivo tienes, el libro va contigo y cuando arrancas la aplicación de 24 símbolos, el libro se sincroniza y exactamente donde estés leyendo, pues ahí sigues, aunque cambies de un Android a un iPhone, un iPad a tu ordenador, pues implicaba tecnología relativamente avanzada, ¿no? Y en cuanto a modelo, pues como decía Pascual, nos fuimos a un modelo freemium, porque al final, como éramos el Spotify de los libros, pues, joder, pues vamos a hacer algo parecido a Spotify. Y luego, la realidad es que, bueno, tenía sentido, ¿no? Y para nosotros sigue teniendo sentido, aunque como luego contaré, hemos tenido que pivotar en nuestro modelo de negocio para las editoriales por razones que explicaré después. Pero bueno, me adelanto un poco, pero bueno, esa era la idea inicial, ¿no? Te suscribes, lees gratuitamente, y libros comerciales, y luego ya si pagas, pues tienes más libros y tienes más capacidades, ¿no? Bueno, y empezamos pues como yo creo que tiene que seguir empezando cualquier startup, ¿no? Pues un poco de manera iterativa, incremental. En el 2010 todavía no existía este concepto de Lean Startup, pero hay muchas cosas que son intuitivas y que empiezas. No vas a tirarte 7 meses currando sin saber qué va a funcionar. Empiezas a hacer iteraciones, abres un blog, abres una página de Facebook y empiezas a preguntar, oye, estamos haciendo esto, ¿qué os parece? ¿Vale? Y esto es un poco los pantallazos que tenemos un poco en la cabeza. ¿Cómo lo veis, no? Si no conocéis estas herramientas Balsamiq, que para mí sigue siendo las más chulas, aunque ahora hay algunas más avanzadas, pero para hacer prototipos está muy bien, ¿no? Como decía, pues ¿cómo empezamos? Pues aunque los 4 veníamos con cierta experiencia de la internacionalización de productos, etcétera, etcétera, no teníamos un duro. Así que, pues nada, pues una página web, Facebook y queríamos romper a lo mejor seguramente alguno de vosotros tiene ese problema, el problema del huevo y la gallina, ¿no? En nuestro caso necesitábamos contenido, esto va solo, a lo mejor lo he configurado yo mal.
necesitamos contenido editorial, pero cuando ibas a hablar con editoriales, las editoriales te pedían cuántos usuarios tienes. Pero los usuarios solo van a entrar si hay contenido de calidad. ¿Nosotros cómo conseguimos romper un poco el problema del huevo y la gallina? Pues aprovechándonos de este eslogan del Spotify de libros, ¿no? Y consiguiendo que hubiera mucha gente que creyera en nosotros, que creyera en este concepto de lectura ilimitada. Y entonces, gracias a eso, conseguimos rápidamente 25.000 fans en Facebook y luego 10.000 usuarios en nuestra versión alfa, que eso nos ayudó muchísimo para ir luego a las editoriales y decir, oye, aquí hay gente que tiene ganas de leer más allá del Quijote, quiere leer más cosas, así que vamos a llegar a acuerdos con vosotros. Bueno, esa es la primera fase, una primera fase en la que además conseguimos un poco de inversión, así que, bueno, empiezan las expectativas desencadenadas, ¿no? Como me gusta llamarlo, ¿no? Y de pronto te encuentras un momento y dices, joder, o sea, yo creo que lo voy a conseguir, ¿no? Hay muchas dificultades, pero el dinero, la gloria, la fama van a llegar. Bueno, no fue así, ¿no? Pero te lo crees un poco, ¿no? Nosotros siempre hemos sido bastante pragmáticos, pero aún así, pues de pronto ves que hay un montón de gente que empieza a hablar de ti. Empiezan bloggers hablando del Spotify de los libros, los bloggers a publicar sus artículos, pues hay prensa que dice, ostras, esto es interesante, y te empiezan a llamar del Wall Street Journal, no sé qué, y nosotros 4 paletitos de Madrid diciendo, ostras, que nos ha escrito el Wall Street Journal, quiere hablar de nosotros el Wall Street Journal, o la que yo me siento muy orgulloso de New Yorker, ¿no? Ojo, es que ha escrito de nosotros el New Yorker, Dios mío de mi vida. Bueno, poco a poco va saliendo, hacemos el lanzamiento en la Feria de Londres del 2011, y eso creo que fue una de las cosas que mejor hicimos. Casi siempre cuando hablas a posteriori de tu empresa, pues parece que has tomado un montón de grandes decisiones. La verdad es que la mayor parte de las decisiones no las tomas, ocurren. Esta yo creo que sí fue una decisión, fue lanzar en la Feria de Londres, no quedarnos como un proyecto local. Al final, lanzar en lo que aquí sería, por ejemplo, el LIBER, que es la feria de editoriales en España, Madrid y Barcelona, no te sale mucho más caro que lanzar en Londres. Al final en Londres puedes ir con Ryanair y estar en un hostel durante 3 días, y nos permitió tener muchísima más visibilidad y que muchísimas editoriales y muchísima gente del sector oyese hablar de nosotros. Aunque inicialmente, pues quitando unos pocos libros, el resto estaban en español y de dominio público, ¿vale? Así que ya empezamos a decir, ostras, esto tiene muy buena pinta, y aquí ya empezamos a pensar en qué voy a hacer con el dinero que voy a ganar, ¿no? Bueno, la realidad es un poquito más complicada que esto, ¿no? La realidad es que los 4 socios tenemos un perfil técnico, los 4 socios, pues ingeniero informático, teleco, tal, y aunque tenemos un perfil en conjunto bastante amplio, porque venimos de la parte de marketing, de ventas, demás, había un montón de cosas con las que nunca nos habíamos enfrentado, que es lo que ocurre cuando montas una startup. Yo inicialmente, cuando entré, yo pensaba que me iba a ocupar de producto, eso es lo que yo pensaba. Y en el momento de entrar nos dimos cuenta de que la parte de internacionalización era importante, y como, bueno, pues el de los 4 el que mejor inglés hablaba era yo, pues me ocupé de desarrollo de negocio y me tuve que olvidar del producto. Entonces tuve que empezar a saber cosas que nunca había, con las que nunca había trabajado, como un cap table, que si no sabéis lo que es, pues mejor, estaréis felices durante mucho más tiempo. Si ya lo sabéis, pues seguramente pueda anotarlo por por la forma física, ¿no? Pero bueno, un montón de conceptos técnicos y no técnicos, de negocio, etcétera, que de pronto tienes que empezar a barajar, ¿no? Al final es tu empresa y si tienes que barrer, pues barres, ¿no? Eso es algo que evidentemente sabes, y porque has trabajado en startups y demás, pero hasta que no te enfrentas a ello, te das cuenta de que hay un proceso de formación constante, ¿no? Entonces, yo pasé de creer que iba a seguir haciendo una labor más de producto, más de ingeniería, a convertirme en un ingeniero que negocia contratos. Es lo que hago, básicamente, con negociar contratos con editoriales, con partners, etcétera, ¿no? Luego también, por supuesto, nos encontramos con que necesitamos sacar productos muy rápidamente al mercado, ¿no? El producto mínimamente viable, que seguro que muchos conocéis, ¿no? Tenemos que sacar lo mínimo suficiente para que tenga cierta atracción de mercado, tenga usuarios, guste, etcétera. Y entonces te das cuenta de que realmente no es lo de la izquierda lo que tienes que construir. No es voy a empezar a hacer un software y empiezo desde la base que sea funcional y luego ya lo haré fiable, utilizable, un diseño emocional interesante. No, no. Es que la primera versión que saquemos tiene que tener un poquito de cada cosa. Y esto que, bueno, yo creo que resulta abstracto cuando no lo has vivido, pues se te convierte en algo importante. Se convierte en que cada vez que haces cualquier cosa, pues puede no tener el 100% de funcionalidad, pero tiene que ser emocionalmente lo más perfecto posible, ¿no? El usuario que lo vea tiene que pensar, vale, no es todo lo que quiero, pero es que me encanta, ¿vale? Y eso también pues lleva mucho problema y lleva necesitar cada vez más recursos, ¿no? Y luego además, pues claro, te encuentras con que nosotros necesitamos contenido editorial. Y no sé si alguno de aquí está en el mundo editorial, lo conoce, pero claro, cuando sobre todo en 2010, 2011, 2012,
2013 empiezan a cambiar un poco las cosas. Vas a un editor y le dices, voy a ofrecer tu libro gratuitamente a los usuarios, a los lectores, aunque luego le expliques que a ellos les vas a pagar, da igual, lo único que se han quedado es free, 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 que tiene todo el sentido, ¿eh? Aquí no es una crítica como tal al editor, cierta crítica hay, pero entiendo, o sea, es un modelo totalmente diferente que rompe totalmente con lo que tiene en la cabeza en aquel tiempo sobre todo. Entonces, bueno, pues también costaba, ¿no? Vale, bueno, pues ya estamos ahí, estamos gastando el dinero de nuestros inversores, muy poquito, pero lo vamos gastando. Yo empiezo, bueno, ahora empezamos a pensar un poco en la visión global, ¿no? Tanto internacional como global de hacia dónde puede llegar pues este productito. Y nada, pues aquí es el equipo inicial, el equipo técnico, pues muchas noches de pizza, mucho trabajo corriendo, ¿no? Para intentar llegar a, bueno, a fecha, al final como ocurre, ¿no? A las fechas que te pones tú, porque al final tú estás compitiendo contra ti mismo. Sobre todo estoy hablando de 2011, 2012, todavía no había competidores como tal. Es decir, yo siempre digo lo mismo, si no tienes competidores, mejor que no hagas nada. Pero no tenemos competidores directos, no tenemos servicios de suscripción que hicieran lo mismo que nosotros. Lo que sí teníamos era a pequeñas empresas que no se sonarán como Google o Amazon o Apple, que vendían libros y vendían muchos libros, ¿no? Entonces, ahí sí. Pero ahí era tirar y vamos mejorando nuestro producto y ya cada vez tiene más libros y además libros internacionales. Aquí es cuando a mí me toca empezar a viajar un montón por todos lados, sobre todo Londres, pero Nueva York, tal, Bahrein, de donde fuera, para captar la atención de editoriales, ¿no? Porque nunca sabes dónde va a estar. Y ya empezamos a tener pues, productos, esta es una transparencia copiada de las que utilicé en su momento, pues hablando ya de que vamos a tener Android, ¿vale? Vamos a tener Android en 2012. Bueno, vamos tirando y entonces empezamos a pensar un poquito en lo que queremos hacer, en esa expansión. Y nos damos cuenta que necesitamos ayuda, ¿vale? Somos muy buenos técnicamente, creemos, la relación con editoriales pues va como va, despacio, pero sabemos que no se puede ir mucho más rápido. Pero ¿cómo crecemos, no? Entonces empezamos a plantearnos el ir a alguna aceleradora de startups. No sé si conocéis el concepto, pero es básicamente, bueno, pues lo que hay aquí en estos pisos superiores también, ¿no? De campus. Son asociaciones o empresas que te ayudan, sobre todo en las primeras fases de tu negocio, a acelerar esa posible tracción, ese posible éxito. A veces con dinero, en nuestro caso la importancia no era tanto el dinero, que siempre viene bien, sino los contactos, la red a la que te pueden llegar, ¿no? Empezamos a mirar, pues está Startup Bootcamp en Europa, está Y Combinator, que es la más grande quizá en Estados Unidos, y está Seedcamp también en Europa, ¿no? Y vemos que a nosotros nos encaja mucho mejor Seedcamp y nos presentamos a Seedcamp y tenemos la suerte que en 2012 ganamos. Se presentan 350 startups de toda Europa y llegamos a la final, creo que fueron 10 o 12, y ganamos 3 startups, ¿no? Ese año. Entonces, bueno, la verdad es que nos dio un sello de calidad de que estábamos haciendo algo bien, aunque era todavía pues, muy primigenio. Ahí, como siempre, os digo, es el tema global, ¿no? Eso sí que intento no dar demasiados consejos, pero el tema de, desde el principio, tener un enfoque global, a nosotros nos ha funcionado, ¿vale? Aunque sea de bajo coste. Repito, ir a Londres es un vuelo de Ryanair que si lo haces con tiempo son 50 euros como mucho y de vuelta, te sale más caro el tren para llegar a Londres que el vuelo en sí, y luego estar en un hotel con Airbnb o con un hotel barato y tal, no es dinero, ¿vale? Pero te da muchísima más visibilidad y muchísima más capacidad de ver dónde está, pues en nuestro caso, la inversión, los partners que nos interesaban. Así que, a la vuelta. ¿Por qué una aceleración, no? Pues un poco en esta reflexión que teníamos. Porque nos damos cuenta de que para poder acelerarlo necesitamos mucha ayuda en la parte legal, en la parte tecnológica, en la parte de contenido, en la parte de cultura, en la parte de redes de contactos, en la parte política, ¿vale? Los propios editores dicen que el mundo editorial es un mundo medieval, ¿vale? Y cuando dicen medieval no es que sean muy brutos, que algunos lo son, sino que son muy de relaciones personales puras y duras, y donde tienes que conocer cómo funcionan los ejes de poder en el mundo editorial, ¿no? Y eso es algo que solo aprendes estando muchos años. Nosotros llevamos ya 5 años, muchas cosas ya las entendemos y otras cosas todavía se nos escapan, ¿no? Entonces, el tener un acelerador que te puede poner en contacto con gente, que te pegue el empujón, que te diga, oye, justo es que esto es así, ¿vale? Así es como funciona esto. Y si te dejo hacerlo solo, vas a tardar un año en darte cuenta, pues te lo digo ya, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, como anécdota, nos pasó con Spotify, ¿no? Pues entramos en Seedcamp y hay una semana en septiembre de 2012 en la que nos reunimos con 500 personas, inversores, partners, gente de producto, tal y cual. Es bestial, o sea, son mentores que te pone Seedcamp.
y nos preguntan si queremos reunirnos con alguien especial. Y claro, yo le digo, ojo, pues a mí me encantaría poder hablar con alguien de Spotify, porque si somos el Spotify de los libros, pues estaría muy bien hablar con alguien que me cuente pues, cómo ha sido, aunque sea un modelo diferente, una industria diferente, cómo les va. Y, por ejemplo, la fuerza de una aceleradora como Seedcamp es que en 2 días tenía delante de mí a un vicepresidente de Spotify. ¿Vale? Entonces, hostias. Y fue una reunión de, no exagero, 3 minutos, no creo que durara más, 5 minutos a lo sumo, pero fue una de las más importantes para mí, porque siempre lo cuento como anécdota, pero esto ocurrió exactamente así, porque estábamos de pie y dice, oye, muchas gracias por el tiempo, tal, sí, bueno, ¿qué hacéis? Bueno, somos 24 Symbols, somos el Spotify de los libros. Creo que esto lo he contado, ¿no, Pascual? ¿El Spotify de los libros? Sí, somos el Spotify de los libros electrónicos, tal. Soy un tío grandote, me coge del hombro y me dice, quit, déjalo. ¿Cómo que quit? No, mira, te lo voy a explicar, es que ya no, somos como vosotros, ¿vale? Lo que pasa es que para libros, tal igual, me cojo otra vez, quit. Perdón, hay algo que me estoy perdiendo, tal. Y dice, vamos a ver, ¿vosotros cuál es vuestro perfil? Bueno, perfil técnico, tal, pero de negocio. Otra vez, quit, ya no me agarro el hombro. Y me dice, haced lo que queráis. O sea, yo estoy en Spotify, estoy muy contento, pero tenéis que ser muy conscientes de lo que sois y de lo que podéis volver a ser, sí, de lo que podéis ser. Si 24 Símbolos tiene éxito, no vais a ser ni una empresa tecnológica ni una empresa de contenidos. Lo que vais a ser es una firma de abogados. ¿Vale? Spotify es la mejor firma de abogados de Europa. Tiene contratados a los mejores abogados de Europa para poder negociar con las discográficas. Si esto os funciona, vais a tener a los mejores abogados de Europa negociando con las editoriales. ¿Es lo que queréis ser? ¿Es lo que queréis ser? ¿Os apetece? Perfecto. Bueno, oye, nosotros seguimos, nos apetece, pero esta es la potencia de esto. Desde ese momento nos hizo plantearnos rápidamente qué es lo que íbamos a hacer. Nosotros queremos seguir siendo empresa de producto, etcétera, etcétera, pero bueno, esto nos ayudó mucho a tener muy claro hacia dónde pueden ir los tiros, ¿no? Y lo vamos notando. No tenemos abogados dentro todavía, pero tenemos una firma que nos ayuda y algunos de nosotros ya nos leemos los contratos de editoriales como si leyéramos un cómic, ¿vale? O sea, igual que antes tenías que estar con los codos, pues vas evolucionando, ¿no? Bueno, pues esto va, cada vez tenemos más editoriales, esta es también una presentación del 2012, tenemos 80 editoriales, ya estamos en Reino Unido, estamos súper contentos, 80.000 usuarios, el crecimiento sigue siendo constante, estamos fenomenal, ¿no? Hasta que llega la siguiente fase, la fase delta, que es ese precioso paseo que se suele dar por el Valle de la Muerte. No sé si conocéis el concepto de Valle de la Muerte, pero es, bueno, si tenéis una startup y no pasáis por el Valle de la Muerte, es que no sois una startup, ¿vale? Siempre hay que pasar por un momento de me muero, pero me muero de verdad. Porque hay un momento que dices, voy a ser un unicornio, ¿vale? Aunque no existía ese concepto. Un unicornio es una empresa que está valorada en más de 1.000 millones de dólares, ¿vale? A nosotros nos pasó eso, no llegamos a pensar en esto, pero hay un momento que dices, ostras, lo voy a conseguir, ¿no? Esto va a una velocidad que, ostras, esto puede crecer rápidamente. Pero poco a poco te vas dando cuenta de que eso ocurre en muy pocas ocasiones. Realmente lo que tienes es una empresa que tienes que bregar cada día para conseguir el resultado que quieres. Ocurre más esto, ¿vale? Ocurre más que empiezas a ver a alguien por ahí, dices, aquí estamos 4 programando, pero hay alguien por aquí que no sé quién es, ¿vale? Y mira si no hay nada, bueno, es este señor. Y entonces te das cuenta de que aunque tú intentas seguir lo que te dicen, lo que lees, ¿no? En artículos, por ejemplo, ese es un blog muy interesante de un inversor que te dice que lo que tienes que hacer primero es centrarse en el producto, después en la estrategia y luego después en el modelo de negocio. Y gente o empresas como Facebook, como Twitter lo han hecho. La realidad es que cuando tú intentas captar inversión, etcétera, lo que piden es que tengas un modelo de negocio que funcione. Y como, bueno, pues el modelo de negocio tardaba en llegar porque no muchas editoriales querían venir en un modelo freemium, pues entonces llegamos al desierto. El desierto es, te quedas sin dinero, absolutamente sin dinero, es decir, no es que la empresa se quede sin dinero, es que tú te quedas sin dinero, ¿vale? O sea, empiezas a tener un montón de rollos mentales. Mi rollo mental fue en septiembre del 2012, cuando de pronto, claro, 2012 yo tenía 38 años y de pronto ves tu cuenta y dices, perdón, pero ¿qué cojones he hecho con mi vida? Con 38 años y sin un puñetero duro en el banco, ¿no? Y tienes ahí ese momento de ay, Dios mío, ¿no? Bueno, buscas y buscas un oasis, ¿no? Y al principio solo encuentras este tipo de oasis, hasta que primero hay un oasis, por lo menos en nuestro caso, un oasis mental, ¿vale? También, como tema personal, pues es también en septiembre del 2012, yo había venido de un viaje de Seedcamp, ese viaje me tenía que quedar con unos amigos en Londres y no podían invitarlas a comer, era una cosa como patética, y hay un momento, un domingo, me acuerdo perfectamente, que cambia el chip, de pronto te das cuenta y dices, vamos a ver, espera, por muy mal que me vayan las cosas, no voy a estar debajo de un puente,
¿vale? Y de pronto, a mí por lo menos eso me ayuda a cambiar el chip completamente. Bueno, pues ya está. Haré lo que tenga que hacer, me haré consultor, programador, lo que me toque hacer, como si tengo que barrer donde sea, pero yo debajo de un puente no termino. Así que a partir de ahí yo creo que es un chip mental que te ayuda a empezar a ver las cosas de otra manera. Entonces te planteas, vale, muy bien, pues en agosto, septiembre nos quedamos sin dinero, hay que echar a gente, hay otra gente que decide estar con nosotros sin cobrar porque creen el proyecto, cada uno se va a sus casas porque no tenemos dinero ni para la oficina, pero no importa, hay conexión a internet y quedábamos una vez a la semana o 2 veces por semana en el VIPS y ya está, eso lo pagaba la empresa, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es el tema? Que si esto hubiera ocurrido, pero bueno, pues el proyecto se hubiera quedado parado, pues seguramente ahora mismo no estaría hablando aquí o estaría hablando de otra cosa. Pero es que seguimos trabajando en el proyecto siguió mejorando y no solo sigue mejorando, es que, por ejemplo, un cambio que hicimos en febrero del 2013 nos produjo, en este ejemplo concreto, cambiamos un modelo, un diseño basado en Pinterest y, por ejemplo, el tiempo medio de estancia en página de los usuarios pasó de unos 59 segundos, un minuto, tal, a más de 5 minutos. ¿Vale? Entonces dices, esto lo estoy haciendo bien. El número de usuarios seguía mejorando, seguíamos captando catálogo. Bueno, seguimos intentándolo. A lo mejor nos pasamos un poco de frenada, pero seguimos intentándolo porque creíamos en el proyecto. Y entonces, pues nos podíamos haber muerto en ese momento. De hecho, hubo un momento en que los 4 socios hablamos de, bueno, chicos, yo creo que esto ya está llegando a un límite que no podemos llegar más. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de que llegaron inversores, ¿vale? Llegaron inversores y nos pusieron 2 millones de euros en mayo del 2013. Tuvimos que aguantar hasta mayo, lo cual también era duro, pero bueno, aguantas de otra manera porque sabes que estás negociando para algo que puede funcionar, ¿no? Y entonces, con este acuerdo de inversión, que también fue un acuerdo de distribución estratégico, la cosa cambia, ¿vale? Empezamos a fichar otro equipo, ¿de acuerdo? A la gente que se había quedado con nosotros, las 2 personas que se habían quedado con nosotros y ya empezó el equipo a crecer. Y empezamos ya a pensar más en el product market fit, ¿no? En cómo conseguir que nuestro producto realmente encaje con el mercado. Y ahí nuestro socio inversor nos ayudó a darnos cuenta de que lo que podíamos hacer para mejorar era llegar a acuerdos con partners que nos ayudaran a llegar a los usuarios finales. Y eso empezamos con operadores móviles. Es decir, llegábamos a acuerdos, empezamos a partir de 2013 a llegar a acuerdos con operadoras móviles, con los Orange, Tigo en Latinoamérica o Beeline en Rusia, para que ellos fueran los que, digamos, vendiesen 24 symbols en cada uno de esos países, ¿vale? Y nosotros nos ocupáramos, por supuesto, todavía de la parte de marketing, pero nos centrásemos en lo que sabíamos hacer muy bien, que era la parte de producto, la parte de contenido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que, bueno, seguimos haciendo cambios en nuestro proyecto, esto sigue evolucionando, hay que cambiar constantemente. Y además ya empezamos a tener un pitch mucho más claro, tanto para el usuario final como para los editores, ¿no? Ya no era solo el Spotify de los libros, no, bueno, eso ya empezaba a estar un poco caduco. Empezamos a hablar de un sitio donde puedas leer, por supuesto, pero descubrir, organizar y compartir tu contenido, ¿no? Si te gustan los libros, este es tu sitio para estar, ¿vale? No solo para leer, lee lo que quieras, pero también puedes crear tus estanterías, compartirla con tus amigos, etcétera. Todo empezó a estar un poquito más claro, ¿no? El producto, por supuesto, ya empezó a ser un poquito más fiable, más estable y ya estamos en todos los sitios donde queremos estar. Y entonces ya empezamos a partir de 2014, final de 2013, lo que yo llamo la expansión cautelosa, ¿no? La expansión cautelosa es que, bueno, ya somos equipo, somos unos 20 ahora mismo, y decidimos empezar a preparar cosas para lo que pudiera venir. Por ejemplo, nos incorporamos en Estados Unidos como empresa americana. Y, de hecho, durante el pasado año, uno de mis socios ha estado en Nueva York preparando todo esto y demás. No es que nos vayamos todos a Estados Unidos y demás, es sencillamente que, si quieres hablar con inversores en Estados Unidos y con posibles partners, tiene mucho más sentido hacerlo, ¿no? Nosotros no lo hicimos en su momento. Estuvimos a punto de irnos a Londres, pero nos coincidió que nos quedamos sin dinero y no pudimos, pues ahora era el momento de empezar a preparar cosas para lo que pudiera venir en un futuro. Empieza la expansión, como os decía, ya más en serio, pero expansión, como digo, cautelosa. Solo tenemos una persona fuera de España que está en Argentina. El resto de proyectos que lanzamos en el mundo van de la mano de partners, que son los que tienen gente en cada país. Por ejemplo, en Rusia, pues tenemos una compañera rusa que nos ayuda con la relación con la operadora, etcétera, pero está aquí en Madrid, ¿vale? Ocurre lo mismo con Latinoamérica, pues nos ayudan nuestros partners para ir lanzando proyectos en diferentes países. Igual en Europa, en Alemania, el último proyecto que hemos sacado, que está funcionando bastante bien. Y luego, además, no sé si lo cuento después, pero llegamos a un acuerdo en enero de este año con Facebook
para ser parte de su proyecto Internet.org, que provee contenido gratuito y sin cargo de datos en muchos países del mundo, ¿no? Entonces, 24 símbolos es el servicio de lectura totalmente gratuito para países como Guatemala, como Colombia, como Panamá, como India, bueno, un montón de países que están saliendo ahora en todo el mundo, ¿no? Además, ahora están acelerando, cada día tengo 2 o 3 correos suyos. Y luego, por supuesto, el contenido, ¿no? O sea, al final, lo único que importa, lo que más importa a un usuario es que pueda leer, que vaya a 24 símbolos y encuentre los libros que quiere. Todavía nos queda muchísimo trabajo, muchísimo. Pero, ¿os acordáis de la transparencia anterior de 80? Bueno, pues ahora ya tenemos 3.500 editoriales. Es un cambio brutal, básicamente porque hicimos un pivote, ¿vale? Lo que hicimos fue, en lugar de un servicio freemium que no iba a funcionar porque las editoriales nunca lo iban a aceptar, pues un modelo en el que, bueno, el usuario gratuito puede leer hasta un 10% del libro y el resto ya se convierte en premium. Evidentemente, sabemos que no es tan atractivo para un usuario como el freemium, pero es que el freemium no iba a surgir nunca, o por lo menos, y estoy hablando hace 2 años, en 2015 no saldría tampoco. Pero esto nos permite tener muchísima más calidad de catálogo. Nos queda mucho, como digo, pero es eso. Esto, quiero ir terminando porque sé que andamos mal de tiempo, pero esto es un dolor, ¿vale? Si alguno de vosotros ha trabajado en captación de contenido y demás, esto es muy complicado. O sea, cuando hablo aquí de 3.500, cada editor nos cuesta sudor y lágrimas, ¿no? Son revisiones de catálogos, etcétera, etcétera, de contratos, pero merece la pena cuando ves su catálogo en 24 símbolos y dices, joder, este libro está aquí, por fin, ¿no? ¿Vale? Esto es lo que os voy a contar de Internet.org, esta es la aplicación de Internet.org. Y además súper orgulloso, esto fue en un evento de Facebook que hubo en San Francisco en marzo, en el que tenían demos de las aplicaciones de Internet.org y aparecían las más visitadas y ahí está 24 símbolos, ¿no? Al lado de Facebook, de Wikipedia, era como, ostras, cómo mola, ¿no? La gente está leyendo de verdad, además por las estadísticas que nos llegan, es así, ¿no? Este es un proyecto totalmente... Esta es nuestra parte ONG, por así decirlo, ¿no? De aquí no ganamos nada, ni vamos a ganar, de aquí, de hecho, perdemos dinero, porque al final el coste de servidores, pues hay mucha gente leyendo, pero no nos importa, ¿no? Creemos que hay una parte que en la que tenemos que aportar, ¿no? Y el poder llevar libros de calidad a un montón de gente que nunca había leído de manera electrónica, creemos que es interesante y es lo que podemos aportar. Y ya para terminar, pues nos encontramos en esta última etapa, ¿vale? La fase Z, que no tenemos ni idea de dónde nos lleva, ¿no? Estamos en esa expansión, seguimos hablando con operadoras y con otros partners. No sabemos si estamos en este momento de poder llegar a la gloria, a la fama, al dinero. Cada vez somos más prácticos, no nos interesa tanto, evidentemente el dinero está bien, pero realmente lo que nos interesa es que el proyecto siga adelante, que el proyecto siga creciendo y poder competir, evidentemente, pero sobre todo poder ofrecer lectura a cualquier sitio del mundo donde se quiera y por un precio razonable, ¿no? Creemos que ahí podemos ser parte de esa solución. Y sobre todo nos vamos dando cuenta, por lo menos esta es mi reflexión personal, que a mí lo que me gusta, y ya sé que si esto crece puede ser complicado, es lo que tenemos ahora, ¿no? Que es que seguimos siendo una pequeña startup, ¿vale? Con gente en la que los roles todavía no son importantes, lo que importa es llevar a cabo el proyecto y lo que toque hacer cada día. Tengo experiencia de trabajar en otras startups en las que cuando ya empiezas a tener 30, 40, 50 personas, esto cambia y somos conscientes de ello. Pero bueno, vamos a intentar que sigamos pasándolo bien y disfrutar en el trayecto, ¿no? Así que, bueno, nada más. No sé si da tiempo para preguntas o comentarios, pero si no, bueno, voy a estar por aquí un ratín. No mucho, pero bueno, espero que os haya resultado interesante y os haya, bueno, motivado para lo que tengáis en la cabeza. Muchas gracias. Estas son gratis, ¿eh? Estas no son de premio. Sí. Sí. Ay. Bueno, aunque no sé si se puede contestar, es ¿cuánto facturáis ya, ¿no? ¿Y estáis ya en fase en la que generáis más que gastáis o en la que seguís gastando más que generáis? Vale, la primera no te la puedo responder. La segunda sí, todavía no estamos en esa fase. Estamos muy cerca. Y es un tema casi de contabilidad. Si yo soy totalmente sincero. Las operadoras te dan dinero, pero no te lo dan inmediatamente. Vale, entonces, bueno, hay proyectos que ya están funcionando bien, pero los cobros tardan un poquito en llegar. Entonces, yo creo que cuando consigamos eso ya estaremos cerca. Lo bueno, una característica de trabajar en España es que el burn rate, es decir, lo que gastas cada mes, es muy bajo comparado con otros países y eso permite que en cuanto las cosas funcionan mínimamente, pues enseguida llegas a ese burn rate. Bueno, enseguida, nosotros llevamos 4 años, pero enseguida llegas a eso, ¿no? En cuanto ya empieza a fluir ingresos. Pero claro, el flujo de ingresos no lleva meses.
Sí, no, a ver, aquí cuando estás con VCs muy concretos que sabes que te queda dinero para 3 meses, 2 meses, 6 años, 6 meses, lo que sea, en nuestro caso es un poco diferente. Nosotros ya tenemos ingresos, con lo cual eso es más variable, y luego tenemos unos inversores que colaboran, o sea, que confían bastante en nosotros, ¿no? Con lo cual no es un tema de nos queda un mes o nos quedan 6 meses, es un tema evidentemente no nos queda un año si las cosas se quedan planas, pero no tenemos demasiada, estamos en una ronda de inversión ahora mismo, ¿vale? Porque, ¿cómo lo explico? Creemos que este modelo ya ha demostrado que es viable. Ahora lo que queremos demostrar es que es escalable. Y para eso hace falta músculo y nosotros no tenemos músculo. Somos muy, bueno, aunque no lo parezca, somos muy delgaditos y muy finitos. Una pregunta, bueno, dos. La primera es, ¿cómo lo hacéis más sticky? ¿Conoces el concepto? Sticky. Porque la gente solamente pasa 5 minutos, me dices, ¿no? Pusieron. No, en la homepage. En el homepage. En la homepage, Vale. ¿Cuántos sí. minutos la gente lee? Esa es muy buena pregunta. La primera pregunta. Segunda, ¿cuál es la oportunidad más grande que tenéis ahora? ¿Qué hay en este mercado? Sí. Bueno, la primera, la gente cada vez está leyendo más. Cuando empezamos, la gente ojeaba y se iba. Ahora tenemos sesiones de 25, 30, 40 minutos de lectura, ¿vale? Y esa es una media, si miras las medias de lectura, es bastante alta. Además hablo de media, ¿no? Por ejemplo, en Alemania es mucho más alta, la gente lee mucho más de seguido, ¿vale? La explicación, habrá muchas explicaciones, la típica es que en Alemania la gente llega a las 5 de la tarde a su casa y está lloviendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Pues se van a leer. En Latinoamérica, por ejemplo, los tiempos son un poco más bajos. Pero además, respondiendo a la parte de sticky, y eso es lo que explicaba antes, no queremos que estamos evolucionando la plataforma para que no sea solo un sitio para leer, queremos que sea un sitio para amantes del libro, ¿vale? Entonces, por eso creamos hace 6 meses el tema de las estanterías, para que tú puedas crear tus estanterías, compartirlas con tus amigos, hablar de esos libros con tus amigos, de manera que se convierta en una especie de IMDb, de IMDb, ¿no? de libros, ¿no? Donde tú pasar tu tiempo. Si os gusta el mundo de los libros, es una especie de mezcla de Goodreads, ¿no? Un sitio donde se habla de libros, pero después donde si te gusta un libro le das y lo lees, que es la parte que a nosotros nos interesa, ¿no? Y ahí estamos trabajando para mejorar no solo el tiempo de lectura, sino el tiempo que la gente pasa en la plataforma. La segunda... la oportunidad. Bueno, desde el punto de vista de negocio, la oportunidad que vemos más clara ahora mismo es Alemania. Alemania está funcionando muy bien. Lanzamos justo antes del verano. Influye muchísimo las ganas que tiene tu partner de trabajar contigo. Y ahí se ha cumplido el carrier, la operadora móvil con la que trabajamos en Alemania, muy cuadriculada, muy alemana, pero cuando hemos salido lo ha hecho súper bien. O sea, sus vendedores venden en las 200 tiendas que tienen en toda Alemania, están vendiendo 24 símbolos. En verano sacaron un camión por toda Alemania que vendían, en las que anunciaban sus productos culturales, 5 productos culturales, entre ellos 24 símbolos. Es un rollo comparado con otras experiencias no tan buenas que estamos teniendo con otras operadoras que básicamente lanzan el servicio y se acabó, no anuncian ni nada, pues dices, ostras, qué maravilla, ¿no? Oportunidad más en genérico, vemos una gran oportunidad en educación. Es un mercado muy complicado, muy complejo, muy cerrado, pero creemos que es por donde van a ir los tiros. A ver, sí, o sea, sí y no. Sí, en cuanto a que le hemos dado muchísimas vueltas a ello. No hemos empezado todavía en serio, porque como decía, y bueno, esto es meterme en la parte más de editorial, pero aunque hablamos del mundo editorial, existen muchos mundos editoriales dependiendo de lo que hables. Educación es un tema, educación universitaria, por ejemplo, es un mundo aparte. Educación infantil, texto, es muy complicado, es una compra muy institucional. Entonces vamos poco a poco y vamos hablando con la gente con la que creemos que tenemos que hablar, ¿no? Lo que sí hacemos, y esto no es decir nada secreto, es internamente intentamos ir evolucionando la plataforma para que, si eso llega, sea rápido, ¿vale? Estamos en ello. También los recursos, hombre, decir que somos 20 está muy bien, pero la realidad es que los recursos son muy limitados para poder hacer todo lo que nos gustaría hacer. Pero sí, vemos una oportunidad bestial, pero lleva su tiempo. ¿Bien? Pues aunque nos encantaría tirarnos una horita más, tío. Vamos con el tiempo aquí. Sí, claro. ¿Sabes? Venga, muchas gracias. Aplauso para Justo. Gracias, Justo, tío.